Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy lunes 18 de octubre del 2021. Nuestro programa es el número 291 y en este mes de la familia y mes de la reforma compartimos junto a todos ustedes el devocional del día de hoy, comenzando de esta manera nuestra semana. Y nuestro devocional del día de hoy se titula La vida de un líder. David Cameron, el ex primer ministro británico, declaró: en los tiempos difíciles, lo que necesitamos es liderazgo. Un buen liderazgo es vital en todo tiempo, en todo lugar y en todas las áreas de la vida. Pero, ¿en qué consiste un buen liderazgo? El liderazgo es una potente combinación de estrategia y carácter. Pero si tuvieras que prescindir de uno de los dos, prescinde de la estrategia. Estas palabras son del general Norman Schwarzkopf, comandante de la coalición de las fuerzas de la Guerra del Golfo del año 1991. El carácter es lo que de verdad importa y lo único que al final cuenta. En nuestra iglesia hacemos la distinción entre aquellos que están en camino y aquellos en posiciones de liderazgo. La iglesia no es un museo que exhibe gente perfecta. Es un hospital en el sentido tradicional de la palabra, un lugar de hospitalidad y restauración. Es un lugar donde los heridos, los lastimados, los quebrantados y los que pueden encontrar en este lugar es la sanidad. Es una comunidad de pecadores a la que acogemos a todos independientemente de su estilo de vida. Tenemos una puerta principal muy ancha y todos son bienvenidos. Por otro lado, no ponemos a la gente en posiciones de liderazgo si su estilo de vida está en contradicción con el Nuevo Testamento. El liderazgo no solo es funcional, también requiere la responsabilidad de vivir como ejemplo para los demás. Los líderes son modelos para el resto de la congregación. Por supuesto, nadie es perfecto. No tienes que serlo para ser un ejemplo, pero tenemos que asegurarnos de que el estilo de vida y el carácter de nuestros líderes están alineados con el Nuevo Testamento. El Salmo 119 nos dice que los líderes también se encuentran en la alabanza. Como decía John Wimber, en estos días la prueba definitiva no será escribir y producir música de alabanza nueva y magnífica. La prueba real será la santidad y el carácter de aquellos que la interpretan. El salmista era un líder de alabanza que caminaba en estrecha relación con el Señor. Mi herencia eres tú, Señor, prometo obedecer tus palabras, dice el verso 57. El líder de alabanza que ha buscado el rostro del Señor con todo su corazón está en posición de liderar a la congregación en adoración a Dios. El salmista cuida mucho de mantenerse en las sendas de Dios. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia sus estatutos. Aún ante las dificultades verdaderas, no olvides la ley de Dios. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. La inspiración viene a veces en medio de la noche, puesto que el versículo 62 dice: a medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Es vital ser parte de una comunidad que alaba. Soy amigo de todos los que honran, de todos los que observan tus preceptos. Aquí tenemos a un líder de alabanza que tiene un gran aprecio por el amor de Dios. La tierra está llena de tu amor, dice el verso 64. El amor de Dios por ti tiene que estar en el centro de tu alabanza. Primera de Timoteo capítulo 3 nos habla de los líderes de la iglesia. En un sentido de la palabra, todo cristiano es un líder. Si el liderazgo consiste en influencia, todos nosotros tenemos en el trabajo, en el hogar y la comunidad. Pero este pasaje trata específicamente del liderazgo de la iglesia. La iglesia tendría que ser como un hogar. Es la casa de Dios,
Liderar una iglesia es como liderar una gran familia. Pablo pregunta cómo puede alguien gobernar a la iglesia si no puede gobernar su propia familia. Los buenos líderes deberían ser capaces de gobernar sus propias casas. La misma palabra griega se utiliza para la casa de Dios, la iglesia. Deberían ser capaces de guiar y alimentar su propia familia con sabiduría, amor y fidelidad. Es interesante cómo casi todas las cualidades que se necesitan para ser un supervisor son las mismas que se les anima a tener a todos los cristianos en términos de santidad. Robert Murray McGinney, primer ministro escocés, dijo en una ocasión: «La necesidad más grande de mi pueblo es mi santidad personal». La lista de características es muy amplia. Los líderes deberían ser bien considerados. Deberían vivir de tal manera que nadie pudiera encontrar bases para acusarlos de malversación. Si están casados, tienen que ser fieles a sus esposos. La fidelidad, la lealtad y la integridad son claves para el liderazgo y comienzan por la fidelidad en el matrimonio. Tienen que ser amables. Ser cristiano no significa dejar de lado el sentido común, sino más bien lo contrario. Gran parte del proceso de tomar decisiones a diario simplemente conlleva que líderes piadosos y llenos del Espíritu usen su sentido común con espíritu de oración. La palabra para supervisor se traduce a veces como obispo. No está mal desear ser obispo. Si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Me resulta muy interesante que una de las diferencias entre un obispo y un diácono sea que el obispo no debe ser un recién convertido. Esto no aplica en el caso de los diáconos. A veces la gente critica que se ponga en posiciones de liderazgo a aquellos que son nuevos en la fe. La respuesta a esto es que siempre que no les estamos pidiendo que sean obispos, solo que sirvan de anfitriones en la iglesia, en pequeñas reuniones o en algún otro tipo de servicio. La razón que Pablo da para que un supervisor no sea un recién converso es que no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. El diablo cayó por orgullo. Hay un peligro para todos los líderes cristianos: caer en el orgullo espiritual. La prueba para los diáconos es similar a la de los supervisores. Literalmente, un diácono significa un servidor. Originalmente eran personas separadas para servir las mesas. Jesús dio el modelo de liderazgo y de siervo en Marcos capítulo 10 versos 35 al 45. Albert Einstein dijo en una ocasión: «La única vida que merece la pena vivir es una vida de servicio a los demás». Si el servicio es algo muy bajo para ti, entonces el liderazgo te queda muy alto. Estos líderes siervos necesitan ser gente de un carácter fuerte y probado. Tienen que ser dignos de respeto, sinceros, no inclinados a la embriaguez, honestos, llenos de fe, dignos de confianza y fieles en el matrimonio. Por encima de todo esto, los líderes tienen que ser gente de un carácter piadoso. De hecho, la única cualidad de la lista que no está directamente relacionada con nuestro carácter es que sean capaces de enseñar. Los líderes de la iglesia tienen que ser cristianos de buen carácter, capaces de enseñar. Mark Twain bromeó diciendo: «Hacer lo que es correcto es maravilloso, enseñar lo correcto es aún más maravilloso y mucho más fácil». La tarea del liderazgo cristiano es hacer que nuestra vida y nuestra enseñanza sean coherentes. Esto es un reto para todos nosotros y será un proceso de toda la vida, el de hacerse como Jesús, quien es el modelo de santidad. Por supuesto, antes que alguien, obispo o diácono, sea promovido a un puesto mayor de liderazgo, tiene que ser investigado y probado, pasar por un periodo de prueba. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Las dificultades, las decepciones y los momentos de desierto nos prueban con la esperanza de que nos hagan madurar, desarrollen nuestro carácter y nos preparen para el liderazgo. Jeremías capítulo 38 al 40 nos habla de los líderes proféticos.
La fidelidad a Dios y el buen carácter no garantizan la prosperidad ni una vida exenta de dolor. De hecho, para Jeremías fue el caso opuesto. Jeremías fue un profeta cuya vida y carácter son un excelente ejemplo para nosotros. Permaneció fiel a Dios, continuó escuchando la palabra de Dios y anunciándola a pesar del hecho de haber sufrido mucho por ella. Una y otra vez fue amenazado, golpeado, encerrado, encarcelado en un calabozo subterráneo y después arrojado a una cisterna de lodo, abandonado hasta que se muriera. Aún así, continuó escuchando el mensaje de Dios y proclamándolo valientemente. En términos generales, el pueblo no respondió. Malinterpretaron completamente su mensaje. Fue condenado por bajar la moral y causar daño a la gente que estaba tratando de salvar. No tendrías que sorprenderte si recibes el mismo trato. Una vez fue rescatado de la cisterna, Jeremías fue llevado ante el rey Sedequías por cuarta vez. Sedequías era un hombre que quería, pero no hacía. Sedequías desobedeció la ley por cobardía. Le temía al pueblo igual que Poncio Pilato, quien juzgó a Jesús. En 4 ocasiones Dios había hablado a Sedequías para tratar de salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Cada una de ellas, él había rehusado obedecer débilmente. En el capítulo 39 leemos acerca de las consecuencias de esta actuación. Jeremías es, por fin, reivindicado. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 57 al 64. Señor, dedico mi vida entera a obedecer tus mandamientos. Deseo servirte con todo mi corazón, así que sé bueno conmigo, como lo prometiste. Examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Me di prisa y no tardé a obedecer tus mandamientos. Aunque los perversos me tienen rodeado, yo no he olvidado tus enseñanzas. En medio de la noche me despierto y me levanto para agradecerte por tus justas órdenes. Soy compañero de todos los que te respetan y todos los que obedecen tus instrucciones. Señor, tú llenas toda la tierra de tu fiel amor. Enséñame tus mandatos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Esto es cierto. El que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar la iglesia de Dios. No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerle. Así también los ayudantes deben ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino, no ganar dinero de manera deshonesta, deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero, hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Los ayudantes deben ser fieles a su esposa, dirigir bien a sus hijos en el hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Espero ir a verte pronto, sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas
cómo se debe vivir en familia, en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grande es la verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones, gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Jeremías capítulo 38. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo: Esto dice el Señor: el que se quede en esta casa morirá en la batalla, o de hambre o de enfermedades, pero el que se pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero por lo menos salvará la vida. Esto dice el Señor: esta ciudad caerá en manos de los ejércitos del rey de Babilonia y será capturada. Entonces los oficiales le dijeron al rey: hay que matar a este hombre porque con esos mensajes está desanimando a los soldados que quedan en esta ciudad y en todo el pueblo. En realidad, este hombre no busca el bienestar de este pueblo, sino su sufrimiento. El rey Sedequías dijo: hagan lo que le parezca, ya ni puedo oponerme a ustedes. Así que tomaron a Jeremías y lo bajaron con cuerdas en la cisterna del patio de la prisión, la cual era de Malquías, hijo del rey. Pero como la cisterna no tenía agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope Ebed-Melech, funcionario del palacio, oyó que habían echado a Jeremías en la cisterna. Cuando el rey estaba en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio para hablar con el rey y le dijo: Su Majestad, esos hombres cometieron un crimen por todo lo que le han hecho al profeta Jeremías, al cual echaron en la cisterna. Jeremías morirá de hambre allí, pues no hay más pan en la ciudad. El rey ordenó al etíope Ebed-Melech lo siguiente: lleva a 3 hombres que estén a tu cargo y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes de que se muera. Así lo hizo Ebed-Melech y fue al depósito de ropa del palacio y sacó telas y trapos viejos, los cuales bajó a la cisterna por medio de sogas para sacar a Jeremías. Entonces el etíope Ebed-Melech le dijo a Jeremías: coloca los trapos debajo de tus axilas, entre la soga y tu piel. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y sacaron a Jeremías de la cisterna. Entonces Jeremías se quedó en el patio de la prisión. El rey Sedequías mandó traer al profeta Jeremías para que se presentara ante él a la tercera puerta del templo del Señor. El rey le dijo a Jeremías: quiero hacerte una pregunta y espero que no me ocultes nada. Entonces Jeremías respondió a Sedequías: si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mande a matar. Si le doy mi consejo, no me hará caso. El rey Sedequías juró en secreto a Jeremías esto: juro por el Señor que nos creó y nos dio vida, que no te mataré y que no te entregaré en manos de esos hombres que quieren matarte. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: si te rindes ante los oficiales del rey de Babilonia, salvarás tu vida. Esta ciudad no será incendiada y tú y tu familia vivirán. Pero si tú no te rindes ante los oficiales del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán y no podrás escapar de él. El rey Sedequías le dijo a Jeremías: tengo miedo de los judíos que se pusieron de parte de los babilonios porque me puedan entregar en manos de ellos para que me torturen. Jeremías le respondió: eso no sucederá. Escuche, su majestad, el mensaje del Señor que le estoy dando y todo saldrá bien y vivirá. Pero si se niega a rendirse, esto es lo que el Señor me ha mostrado que sucederá. Todas las mujeres que permanezcan en el palacio del rey serán entregadas a los oficiales del rey de Babilonia y dirán: tus mejores amigos te han traicionado y te han vencido, tienen los pies hundidos en el lodo y tus aliados te dieron la espalda. Todas las mujeres
y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios. Su majestad no podrá escapar de ellos, sino que caerá en manos del rey de Babilonia. Esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: si aprecias en algo tu vida, no comentes con nadie esta conversación. Si los funcionarios se enteran de que he hablado contigo, me preguntarán: ¿qué le dijiste al rey? No nos ocultes nada y no te mataremos. Tú les dirás: le estaba suplicando al rey que no me devolviera a la casa de Jonatán para no morir allí. Efectivamente, los funcionarios fueron a interrogar a Jeremías y él les respondió tal como el rey le había indicado. Así lo dejaron en paz, porque nadie había escuchado la conversación, y Jeremías permaneció en el patio de la prisión hasta el día en que los babilonios la capturaron. Jeremías, capítulo 39. En el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército vinieron a Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del cuarto mes del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los oficiales del rey de Babilonia hasta instalarse a la puerta central de la ciudad. Nelgar-Sarecer de Samgar, Nebo de Sarsequín, un oficial principal, Nergal-Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros oficiales del rey de Babilonia. Al verlo Sedequías, rey de Judá, y todos sus soldados huyeron de la ciudad. Salieron por la noche por el jardín real, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército de los babilonios persiguió al rey y le dio alcance a Sedequías en la llanura de Jericó, y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Riblá, territorio de Hamat, donde dictó sentencia contra Sedequías. Ante los ojos de Sedequías, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedequías en Riblá, e hizo lo mismo con todos los nobles de Judá. Luego hizo que le sacaran los ojos a Sedequías, y lo encadenaron y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Los babilonios incendiaron el palacio del rey y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia a todos los que quedaban en la ciudad, y a los que habían desertado. Solo dejó en el territorio de Judá alguna gente de la más pobre, y le dio campos y viñedos. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor le dio la siguiente orden a Nabuzaradán, comandante de la guardia: toma a Jeremías bajo tu cuidado, no le hagas ningún daño y satisface todas sus peticiones. Entonces Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzaradan, un alto funcionario del ejército, Nergal-Sarecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia ordenaron sacar a Jeremías del patio de la prisión y lo pusieron en manos de Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán, para que lo llevara de nuevo a su casa. Así que Jeremías vivió en medio del pueblo. Cuando todavía estaba preso Jeremías en el patio de la prisión, la palabra del Señor vino a él diciendo: ve y dile a Ebed-Melech, el etíope, que el Señor, el Dios Todopoderoso, Dios de Israel, dice: voy a cumplir el mensaje que anuncié contra esta ciudad, para mal y no para bien. El día que esto suceda, tú serás testigo de ello, pero en aquel día yo te protegeré, dice el Señor, para que no caigas en manos de esa gente a la que temes. Puedes tener la seguridad de que yo te libraré, dice el Señor. Tu vida será tu botín de guerra por haber confiado en mí. Jeremías capítulo 40 versos 1 al 6. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías después de que Nabuzaradán, comandante de la guardia, lo liberó en Ramá. Allí, Nabuzaradán lo había encontrado preso y encadenado entre los dos prisioneros en Jerusalén de Judá que iban deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios advirtió sobre este desastre contra este lugar. El Señor ahora ha cumplido su amenaza. Todo esto ha ocurrido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Sin embargo, hoy te libero de las cadenas que te atan las manos.
Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres venir, no vengas. Tienes todo el país para ir donde mejor te parezca. Esta es tu última oportunidad. Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y quédate con él y con tu pueblo, o ve a donde mejor te parezca. Entonces el comandante de la guardia le dio provisiones, un regalo, y lo dejó en libertad. Jeremías se fue a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó a vivir con él y con el pueblo que quedaba en el país. Finalizamos así nuestra lectura y compartimos nuestra oración. Señor, ayúdame por tu Espíritu a vivir según tus altos estándares y a ser intachable. Señor, busco hoy tu rostro de todo corazón, compadécete de mí como lo has prometido. Señor, te pido que bendigas y fortalezcas a los líderes de la iglesia hoy, que su estilo de vida y su carácter nos inspiren a todos a llevar una vida buena y fructífera. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, lunes 18 de octubre del 2021. Nuestro programa es el número 291. Y para nuestro programa número 300 seguramente estaremos haciendo una emisión en vivo y los esperamos a todos como siempre. Mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia